Entonces vamos a continuar entonces con la que es ya ahora integración numérica. Ya, la integración numérica. ¿Ya? Entonces, un poco recordando el cálculo 2, lo que teníamos lo siguiente, ¿no? Que si nos decían, si teníamos una función, ¿no? Que es continua en un intervalo AB, ¿no? Continua en un intervalo AB, ¿no? Entonces la función es integrable, ¿no? ¿Sí? Entonces la función es integrable. Entonces esto es lo que me indicaba la existencia, ¿no? Ah, pero el detalle es que cómo calcular esto de aquí, ¿no? Cómo calcular este integral. ¿Por qué es importante en sí este tema de integración numérica? Obviamente la parte de aplicación, ¿no? Por ejemplo, uno quisiera estar calculando el área, ¿no? Podría ser, por ejemplo, sección transversal de un río, calcular el área de sección transversal de un río, o calcular la área de un terreno, ¿no? O la fuerza neta, ¿no? Ah, entonces, todos los problemas que vengan modelados a través de un integral, ¿no? En ingeniería se presentan muchos, ¿no? Um, entonces, ese tipo de problemas vamos a necesitar calcular integral, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas, principalmente tenemos, ¿no? Principalmente tenemos datos discretos, como hemos estado ya mencionando, ¿no? Por ejemplo, para resolver esos problemas que acabo de mencionar, único que vamos a disponer es de datos discretos. Podría ser de n más un datos, ¿no? Tan solo vamos a disponer de tan solo de datos. Y en ese caso vamos a necesitar a lo que es las técnicas de integración numérica. Y otra parte también la parte continua, ¿no? Aquí, es decir, calcular la integral de una función, ¿no? En un intervalo AB. Aquí ya aparece ya la dificultad, dado que no toda función tiene su antiderivada, ¿no? Hasta el cálculo 2 se ha estudiado tan solo las funciones que tengan antiderivada nada más, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la integral de esto de aquí, la normal con varianza 1 media cero, ¿no? Por ejemplo, este de aquí, de cualquier intervalo, podría ser de 0 a 1, por ejemplo, ¿no? 0 a 2. Por ejemplo, este de aquí, con cálculo 2 no se podría resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque esta función, ¿no? De esta función no existe la antiderivada. Antiderivada, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos otro motivo más grande que en cuanto a la derivada, en derivadas, ¿no? Aquí ya cuando, aunque la función sea continua, pues muchas funciones que se presentan en aplicaciones o que se puede modelar a través de aplicaciones eh, o se puede modelar a través de funciones, entonces no va a tener antiderivada, ¿no? Entonces vamos a tener dificultad. Entonces en ese caso hay que aplicar lo que es la integración numérica, ¿no? Entonces la técnica o la estrategia para hacer los cálculos, ¿ya? Para calcular las integrales, es lo que se conoce como, o cuadratura, en este caso más general, cuadratura numérica. Ya, en forma genérica, esa estrategia de cálculo se va a llamar, o el método de cálculo se va a llamar cuadratura numérica, ¿ya? Que en sí va a consistir, ¿no? Que en sí va a consistir integral
integrar una función en un intervalo AB, va a consistir, ¿no? Este concepto hemos estado ya trayendo desde otros capítulos anteriores, va a consistir en sí hacer la combinación lineal. ¿Por qué se generaliza con esta combinación lineal? Porque todas las deducciones que se haga se generaliza con esto de aquí, ¿no? Se generaliza con esto de aquí. Entonces, aquí vamos a llamar, en vez de A que consideramos en la derivada, vamos a llamar BWI, ¿no? F en XY. Es decir, la combinación lineal de los valores de la función en las abscisas multiplicada por un peso, ¿verdad? Justo estos se llaman nodos, ¿no? Se llaman nodos y estas de acá se llaman pesos, ¿no? Entonces, parecía que en la derivada, único que hay que hacer es, por cuánto hay que multiplicar los valores de, ¿no? Los valores de la función y los sumarlo para que mejor me aproxime la integral, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? A ver, si queremos interpretarlo esto de aquí, ¿no? Ah, pongamos que estamos por ahí, ¿no? Acá el A, B, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es, ¿qué cosa? Hacer nuestra partición, pues, ¿no? Entonces este sería el X sub 0, acá estaría X sub 1, acá estaría el X sub 2, ¿no? En general aquí vamos a tener X sub I, ¿no? Y el último va a ser el X sub N. Entonces, y cada uno obviamente va a tener su valor de la función. Si tenemos en forma discreta, ya tenemos, no hay que estar calculando el valor de la función, ¿no? Entonces, único que hay que, para ello calcular, por ejemplo, cuando la función es positiva, podemos calcular el área bajo esta curva, ¿no? Entonces, para yo aproximar el área de esta curva, ¿qué significa los métodos numéricos? Significa que por cuánto tengo que multiplicar el valor de la función en este punto, por cuánto esto, por cuánto cada uno, ¿no? Y luego lo voy a sumar, ¿no? Ese es lo que son los pesos, ¿no? Entonces tengo que buscar un peso adecuado, en otras palabras, un peso adecuado, tal que multiplicando por ese peso los valores de la función en cada punto de la partición, o en todo caso, en cada punto del dato que nos dan, si es forma discreta, para que luego sumarlo y me dé la mejor aproximación posible, ¿ya? Entonces, fórmulas nada más, ¿ya? Deducción, vamos, fórmulas. Entonces, ¿cómo vamos a deducir nuestras fórmulas? A ver, ¿cómo va a ver? Recuerden, en la deducción de las fórmulas van a consistir en que cómo generamos estos W, ¿ya? Cómo va, qué forma van a tener. Entonces, igual que en la derivación tenemos tres estrategias, ¿ya? Primera estrategia se llama fórmulas de Newton-Cotes. ¿Ya? Newton-Cotes. ¿En qué va a consistir eso? En que va a consistir, a ver, hay que recordar aquí, nuestro objetivo es calcular esto de aquí, ¿no? Entonces lo que va a consistir es, primero, ¿no? Primero esta función la aproximamos por un polinomio de grado n. ¿Ya? Obviamente más su error que ya tenemos, ¿no? Entonces luego lo integramos, obviamente en el intervalo AB. Y acá integramos, y acá diferencial de x, acá diferencial de x, y acá también integramos, ¿no? Para calcular el error, ¿ya? Entonces, en la estrategia de Newton-Cotes, la fórmula de Newton-Cotes se deduce
Primero aproximamos por técnica de interpolación, que hemos visto diferentes técnicas, ¿ya? La función lo aproximamos por un polinomio y ese polinomio lo integramos. Y esa estrategia del polinomio podría principalmente es bastante utilizar lo que es Lagrange, ¿no? O Newton también, ¿ya? O Newton. A ver, esa es la primera estrategia. Bueno, más o menos ya conocemos cuál es la estrategia. ¿Cuál es esa? ¿Cómo podríamos hacer aquí, no? La segunda estrategia, ¿ya? Se llama ah, coeficientes indeterminados, ¿ya? Los coeficientes indeterminados. Entonces, como hemos estado viendo para derivada también, aquí esta estrategia consiste en utilizar la siguiente, ¿no? El orden de la fórmula, ¿ya? Entonces, una fórmula se llama que orden, ¿ya? Una fórmula, aquí este concepto, una fórmula, ¿ya? Es de orden n, ¿ya? Una fórmula es de orden n, una fórmula, ¿no? Una fórmula de orden n, ¿ya? Cuando se anula el error con polinomios de grado menor o igual a n, ¿ya? Entonces, utilizando este pequeño concepto que estamos dando, con eso vamos a construir nuestro sistema de ecuaciones lineales y luego resolver y vamos a tener las fórmulas, ¿no? Ojo que con esta estrategia que se van a llegar a las mismas fórmulas, ¿ah? ¿Ya? A ver, y la tercera estrategia, ¿ya? Principalmente estas dos estrategias se usan cuando, aquí, ¿ya? Cuando el tamaño de la partición, ¿ya? Es decir, es partición uniforme. Todos, es decir, partición uniforme. Es decir, el H es B menos A entre N, ¿ya? Pero, pero el detalle es que no siempre es bueno esa forma, ¿no? Es decir, considerar la partición uniforme, sino dependiendo de la forma de la función, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que he dibujado, por ejemplo, aquí tal vez en alguna parte se requería que la partición sea más pequeña, es decir, también la partición sea más pequeña. Tal vez en algunos que sea un poco más grande, ¿ya? Entonces, y eso se hace a través de la siguiente estrategia que se llama cuadratura gaussiana. ¿Ya? En la cuadratura gaussiana. Entonces, lo que único que va a hacer es buscar los nodos, ¿ya? Los, aquí en la partición, aquí a los XY, aquí ya los XY, este es lo que se conoce como nodos, ¿ya? Se conoce como nodos, entonces esto de aquí ya no va a tener partición uniforme. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estos nodos? Estos nodos se va a obtener como raíz de polinomios.
Pero ¿qué características van a tener esos polinomios? Van a tener la característica de ser polinomios ortogonales. ¿Ya? Es decir, la partición ya no lo vamos a nosotros dar, sino que vamos a generar, ah, vamos a resolver, vamos a calcular las raíces de los polinomios ortogonales. Entonces, esas raíces van a ser los nodos para la integración, es decir, aquí, ¿ah? Aquí en sí tenemos los nodos, aquí, acá los nodos y los pesos, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con la primera estrategia, ¿ya? A ver, con la primera estrategia. Deduzcamos con la primera estrategia. A ver, ¿ya? Entonces, con la primera estrategia vamos a deducir algunas fórmulas. A ver, las fórmulas de Newton-Cotes, ¿ya? Acá, fórmulas de Newton-Cotes, ¿ya? Entonces, fórmula de Newton-Cotes. Entonces, ¿en qué va a consistir? En que si nosotros tenemos una función, entonces primero lo que vamos a hacer es aproximar, ¿no? Aquí, tocas aquí, podemos tener una función o un conjunto de datos igual, ¿ah? O podemos tener un conjunto de datos igual, dependiendo ya x y y, ¿no? N más un datos, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es aproximar a un polinomio, ¿no? O podría tener una función también, ¿no? Aquí. Recuerden, son los dos principales problemas que tenemos, ¿no? Podemos tener un conjunto de datos, ¿no? O forma continua, ¿no? Entonces, pues aquí voy a trabajar con forma continua. A ver, supongamos que me piden calcular la integral de a a b, ¿no? Diferencial de x acá. Entonces va a ser aproximado a integrar el polinomio que le aproxima. Y de grado n. ¿Ya? Entonces, este polinomio vamos a trabajar con lo que es Lagrange, ¿ya? Es utilizado también en Newton, pero vamos a trabajar con el Lagrange, ¿ya? Entonces, a ver, deduzcamos, a ver. El primero, vamos a suponer que solo tenemos dos datos. A ver, aquí tan solo x sub 0, y sub 0, x1, y1, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos puntos, dos datos, ¿no? Entonces, ¿el polinomio de qué grado vamos a tener? Vamos a tener de grado 1. Y como es de Lagrange, ¿cómo es? El de Lagrange es y sub 0, L0, más y sub 1, L1, ¿no? Entonces, aquí los L están dados por la productoria, ¿no? ¿Cuál es la productoria? Sería X menos X1 sobre X0 menos X1, ¿no? Ojo que aquí a ver, los aquí, por aquí nada más LI es productoria. A ver, aquí, por ejemplo, K de 0 hasta N de X menos XK entre X y menos XK, ¿no? Entonces en L0 sería acá X menos XK, como N vale tan solo 1, ¿no? Entonces acá sería el X0. Entonces sería más, acá tendríamos Y, a ver, acá ya no tiene, a ver.
No hay problema. A ver, aquí, este sin el X, ¿ah? Sin el X, ¿no? Estamos trabajando, este día es un dato, ¿ya? Aquí. A ver. Acá, este de aquí no. ¿No? Por. Ahí, entonces, Y1, L... A ver, L1, ¿cómo le escribimos L1? L1 sería X menos X0 sobre X1 menos X0. Ya está, ¿no? Eso implica que si yo quiero integrar estos datos, ¿no? Único que tengo que hacer es integrar esta función, es decir, integrar esto de aquí. Integrar de A a B. Pero este implica, acá diferencial X, ¿no? Pero este implica, ¿no? Pero este implica, como yo tengo tan solo estos datos, tengo que integrar de X sub 0 a X1, ¿no? Y si el A vale X0 y el B vale X1, ¿no? El polinomio. Entonces reemplazamos este polinomio, ¿no? Reemplazamos este polinomio. Entonces este va a ser aquí la integral x1, perdón, x0, x1, aquí, todo este de acá, ¿no? Y el sub 0 ya puede ir saliendo. Va a quedar aquí x menos x1 sobre x0 menos x1. Diferencial de x. A ver, más linealidad de integral, acá sería y1 integral de x sub 0, x sub 0, x1. Acá va a quedar x menos x sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Ya está, integramos aquí. Esto va a quedar, a ver, y sub 0. El x sub 0 menos x1 es constante. Entonces acá quedaría, si integramos, acá va a quedar x menos x sub 0, o en este caso x1 al cuadrado sobre 2. Es evaluado en x sub 0, x1. Más, igual acá, y1 sobre este es constante. Acá integrando quedaría x menos x0 al cuadrado sobre 2, evaluado en x0, x1, ¿no? A ver, acá hacemos nuestras evaluaciones. Acá quedaría y sub 0 sobre x0 menos x1. A ver, acá, cuando es, a ver, vamos a abrir paréntesis acá, cuando es x1 acá es 0. Cuando x0 va a quedar aquí x0 menos x1 al cuadrado, ¿no? Sobre 2 más acá y1 sobre x1 menos x0. Aquí, cuando es x, aquí es 0. A ver, aquí era, a ver, aquí en el primer, cuando era, ojo que era menos, ¿no? Acá menos. Porque menos, ¿no? Menos el cuadrado del aquí, ¿no? Menos en x sub 0. Acá ya sería, acá en x1, menos x0 al cuadrado sobre 2. Y el menos cuando x sub 0 es 0. Entonces hacemos nuestras simplificaciones. A ver, aquí este es x0. Se cancelan aquí x, va a quedar menos y sub 0 por x sub 0 menos x1.
nada más. Eh, entre 2, ¿no? Entre 2 ahí. ¿Qué más? Aquí Y1, acá X1, X0, también queda aquí X1 menos X0 entre 2. Entonces, a ver, y el H, a ver, entonces, a ver, podemos factorizar, ¿no? Aquí, a ver, aquí puedo factorizar, tendré que cambiar, ¿no? A ver, en este orden, a ver, para factorizar en este orden, X1 menos X0, voy a factorizar entre 2. Entonces, yo factorizo eso, aquí, como estoy cambiando de signo, acá va a quedar X sub 0. Más, acá va a quedar X sub, Y, perdón, Y sub 0 acá y Y1 acá. Ya está. Pero aquí, el H, ¿no? El H aquí es igual. Aquí el H es tamaño de la partición, pero como yo tengo tan solo 2 puntos, el H sería X1 menos X0, ¿no? Entonces aquí H sería X1 menos X0. Entonces, llevando en ese término, acá tendríamos esto de acá. Y sub 0 más Y1 entre 2 por H, ¿no? Por H. Entonces, si quiero aproximar la integral de una función o conjunto de puntos que tenga tan solo 2, ¿no? Puedo aproximar, ¿no? Aproximadamente esto de acá. Ojo que podría yo tener ya el valor de la función en x sub 0 más el valor de la función en x1 todo sobre 2 por h, ¿ya? Y este se conoce como método de trapecio. ¿Ya? Este es el método de trapecio. A ver, en la interpretación, justamente el nombre de aquí, a ver, damos interpretación de esto, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tan solo dos datos. X sub 0, acá tenemos, y Y sub 0. Y por acá podría estar aquí X1, Y1. ¿Ya? Si tan solo tenemos dos puntos, entonces lo que estamos haciendo, estamos interpolando, ¿no? Estamos haciendo pasar un polinomio de grado 1 y le estamos calculando el área, ¿no? Pero si tenemos una función continua, significaría que tengo una función ahora aquí que pasa por esos dos datos, ¿no? Luego lo que estoy haciendo es aproximarlo por el polinomio P1, ¿no? De grado 1, ¿no? Entonces, en vez de hallar el área de aquí, este sería el área exacta, lo que está de rojo, ¿no? Esa área lo aproximamos por el área bajo el área que está aquí de azul, ¿no? Aquí. Y justamente esa figurita que se ha hecho es un trapecio, ¿no? ¿No? Suma de las bases, ¿ya? Este sería el H, este sería el H. Semisuma de las bases por la altura, ¿no? Esta sería una de las bases, aquí está la otra base, ¿no? Y por la altura, ¿no? Entonces, en otras palabras, este es el área de un trapecio. Justamente de ahí viene el nombre del método del trapecio, ¿ya? El nombre del método del trapecio.
Eh, a ver, el ejemplo, ¿no? Un ejemplo podríamos dar, por ejemplo, aquí me piden hallar el integral de -1 a 1, por ejemplo, de esta función. Entonces, ¿qué hago? Aproximo con esto de acá, que evalúo la función en extremo del intervalo, en este caso, ojo que este de aquí, en este caso, este es x1 y este es x0, ¿no? Evalúo la función en los extremos del intervalo, ¿ya? Otras palabras, lo evalúo en 1, entonces acá va a ser a la -1. Sumo, el otro va a ser igual el -1, ¿no? Porque -1 al cuadrado es 1, porque daría -1. Entre 2, y eso lo multiplicamos por h. H sería 1 menos -1, que sería 2. En otras palabras, en la aproximación a través del método de trapecio, aquí ya 2, ¿no? 2 veces exponencial a la -1. Entonces sería la aproximación de esta integral con este método del trapecio. A ver, calculemos cuánto de error hemos cometido. A ver, aquí. Es decir, a ver, definamos nuestra función. Nuestra función, forma anónima, es el exponencial de menos x al cuadrado. Vamos a poner aquí punto ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no necesito esto, necesito calcular este valor. 2 veces el exponencial en 1, entonces sería acá directo, ¿no? Acá, 2 por exponencial en -1. Este es 0,7357. Entonces este de acá es 0,7357, ¿no? Es la aproximación. Pero veamos a ver cuál es realmente la integral. ¿Ya? Entonces, vamos a integrar la función f de -1 a 1. Ya en Octave y en MATLAB también ya está programado, ¿ya? Obviamente es el mejor método numérico, ¿no? Porque en sí está calculando en forma numérica, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me sale? 1,4936, ¿no? Y obviamente hay mucho error, ¿no? Hay mucho error, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? A ver, ¿cuál es la estrategia para mejorar, para cometer menos error posible? Entonces, la estrategia es, ¿ya? Que este intervalo que me dan, considerar más datos. Es decir, si tenemos forma discreta es tomar más datos. Obviamente, con 2 datos no podemos decir que es así. Cualquier solución que tengamos, si tenemos tan solo 2 datos, obviamente cualquier solución nos va a dar mucho error, ¿no? Y ese es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tomar más datos, ¿no? Tomar más datos. Entonces, debemos tomar más datos. Eso es en términos discretos. Y si fuera continuo, lo que hay que hacer es hacer más particiones, ¿ya? Entonces, y cuando hacemos esas más particiones, ¿no? Generamos un método trapecio compuesto. ¿Ya? El método de trapecio compuesto. Entonces, esto de aquí, ¿no? Si tenemos continua, ¿no? A ver aquí. Entonces, podríamos tener una función de este tipo. Si tenemos en forma continua, desde A hasta B, ¿no? Entonces, acá la idea va a ser hacer nuestra partición.
hacer nuestra partición. Este va a ser x sub 0, este va a ser x1 y así. x2 y así. Y este va a ser en sí xn, ¿ya? Obviamente el h, tamaño de esta partición va a ser uniforme, este es h. El h va a ser b menos a entre, ¿no? Entonces hacemos nuestra partición entonces. Cuando es forma continua, cuando esta función es continua. Si tuviéramos datos discretos, repito, hay que obtener más datos, más información, ¿ya? Más información. Entonces la idea es lo siguiente. Una vez hecho más particiones, ¿ya? Hecho las particiones, entonces la estrategia es lo siguiente. Entre cada partición aproximar por un trapecio. Eso implica, ¿no? En este de acá aplico regla del trapecio, acá otro trapecio y así, acá trapecio. Y el área de cada uno de los trapecios lo sumamos, ¿ya? Lo sumamos y con eso es lo que vamos a tener el trapecio compuesto, ¿ya? El trapecio compuesto. Entonces, integrar aquí, integrar de A hasta B, la función diferencial de X va a ser igual aplicar trapecio. A ver, si yo aplico el trapecio aquí, ¿no? ¿Cómo sería? Sumo los valores de la función en los extremos del intervalo. Sería f en x0, f en x1, ¿no? Divido entre 2 y le multiplico por en la altura que realmente es h, ¿no? Eso sería. Más, ahora el área aquí. De nuevamente trapecio. Acá sería f en x1. F en x1 más f en x, aquí sería x2 sobre 2 y la altura igual aquí, ojo que era h, acá también es h, entonces acá h, ¿no? Más y así hasta el último. El anterior acá es n menos 1, ¿no? Entonces el último va a ser la función en x en n menos 1 más f en xn sobre 2 por h, ¿no? Entonces iría aplicando trapecio en cada partición, ¿ya? Entonces lo que hacemos es hacer nuestra agrupación. Voy a factorizar h medios. Si yo factorizo h medios, voy a tener aquí, acá fx sub 0 es solito aquí. Y justo el f en xn también es solito. Voy a traerlo acá. Si nosotros visualizamos, acá hay f en x1, también acá hay fx1. En otra palabra va a ser dos veces, ¿no? ¿Y qué más aquí? El f de x2 también dos veces. En otras palabras, acá hay una suma, dos veces una sumatoria aquí. Por ejemplo, el subíndice podría ser aquí desde 1 a quién hasta n-1. Hasta n-1 se van a repetir. ¿Quién es el valor de la función xj? ¿No? ¿Ya está? Este es el método trapecio compuesto. ¿Ya? El método de trapecio compuesto. Pero para programar y resolverlo, veamos la aplicación. A ver, aquí, por ejemplo, me piden allí, ¿no? Determine el área de la región acotada por las curvas, ¿no? Me piden hallar el área acotada por estas curvas. A ver, entonces, a ver, vayamos a solucionar eso de ahí. Entonces, primero que siempre, lo que hay que hacer es graficarlo, ¿no? Vamos a graficarlo, a ver, vamos a graficar a ver qué área es lo que me están pidiendo. Entonces, para graficarlo, vamos a definir nuestra función f1, tipo anónimo, que es el exponencial de menos x al cuadrado.
Y acá punto, porque vamos a graficar aquí, ¿no? Vamos a evaluar en forma vectorial, ahí está. Y el F2 es la otra función, ¿no? O F2 es sin menos, ¿no? Aquí, ya está, ese es el F2. Ya está. Entonces graficamos las dos funciones. Primero el F1, a ver, es zplot, ¿no? Acá es zplot. Ahí. Graficamos la primera función, ¿no? Tenemos la función ahí, ¿no? Tenemos la función ahí. En la otra función, Holton, graficamos la función F2. Ahí está, ¿no? Entonces lo que me piden es esta área nada más, esta área que está por aquí, ¿no? En otras palabras, para responder este ejercicio, ya vamos, a ver, vamos planteando, a ver. Acá el ejemplo. A ver, en el ejemplo entonces me están pidiendo la integral de qué? De un A que tenemos que hallar, un B de quién. Para hallar el área es quién es el límite superior, ¿no? Aquí. Límite superior es la normal, ¿no? O la normal aquí, entonces, lo que está arriba, de lo de azul. Entonces aquí es exponencial de menos x al cuadrado menos x cuadrado. En otras palabras, me piden que tengo que calcular esta integral, ¿no? Eh, en esta segunda parte, es decir, no hay problema que yo podría calcular, ¿no? Pero el problema va a estar aquí, que esta parte no va a tener antiderivada. Entonces, sí o sí hay que utilizar métodos numéricos. Pero ¿qué me falta? Que me falta calcular, ¿no? Me falta calcular el A y el B, es decir, punto de intersección. Aquí. Este punto y este punto. Pero obviamente eso implica qué cosa. Para calcular eso implica, ¿no? Para hallar A, B, ¿no? Para hallar A, B, ¿qué necesitamos? La intersección de esas dos curvas. Eso implica que tenemos que resolver este de aquí, ¿no? Ah, es decir, igualar a cero. Es decir, esta curva donde es igual a esta curva, es decir, resolver esto de aquí. Y esto ya es ecuaciones no lineales, ¿no? Porque en sí tampoco no vamos a poder resolver pues sin utilizar métodos numéricos, o sea, hemos visto diferentes métodos, ¿no? Entonces, a ver, pero ayudémonos ya con octave. Entonces tenemos F1, F2, ¿ya? Entonces voy a llamarle F, va a ser F1. A ver, es que no, vamos a ver aquí. Entonces voy a llamar el F, a ver, esa función. Acá va a ser exponencial, ¿no? Exponencial menos x al cuadrado, acá al punto, menos el x al cuadrado. En otras palabras, tengo que hallar las raíces de esta función. Hallar la raíz de esa función en MATLAB en Octave ya está programado. F0, ¿ya? F0, la función ingresamos y en qué punto tenemos de qué punto tenemos que iterar. A ver, por ejemplo, según el gráfico, me ayuda el gráfico, está cercano a -1, ¿no? Por ejemplo, este punto está cercano a -1, entonces voy a iterar desde -1. Eso implica que este de aquí, ¿no? Ese sería el A. Entonces aquí, a ver, me permite. Entonces, eso implica, resolviendo, el A es igual, ¿no? Ahí tenemos el A, ¿no? Y la B, puedo hallarlo o no, o puedo hallarlo
nuevamente iterando, o como es simétrico, tan solo eliminarlo, el, el 0, ¿no? Ahí está. O puedo hallar también, ¿ah? Entonces, iterar ya desde un otro punto. Porque es simétrico, voy a empezar de 1. Si yo empiezo de 1, me va a sacar el otro raíz. Ahí está parte positiva. ¿Por qué me salió eso de acá? Porque este es simétrico, ¿no? Esta es una función simétrica. Entonces, este de acá sería el negativo y este el positivo. Entonces, tenemos que integrar en este punto, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestro problema planteado. Entonces, hay que integrar de aquí, ¿no? Bueno, aquí menos 0.75 a 309 de la función ¿no? Y acá, obviamente, 0.75 309. Entonces, hay que calcular esta integral, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar nuestro trapecio compuesto. ¿Ya? Entonces, a ver, y obviamente entonces eso hay que programarlo. A ver, vamos a ver. Bueno, no hay ninguna dificultad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ingresar? A ver, este también ya está explicado también en MATLAB, ¿no? Este es el programa que se explica ahí sí en MATLAB, se ha ejecutado, ¿no? Entonces, ¿qué ingresamos? Lo vamos a llamar trapezoidal. Vamos a ingresar la función, los intervalos de integración y en cuánto vamos a hacer, a cuántos datos disponemos, ¿ya? O en cuánto vamos a hacer nuestra partición. Entonces, calculamos el tamaño de la partición y luego calculamos un medio de f de A y f de B, es decir, los extremos. Aquí, como es aquí, esta partecita, o bueno, en sí, todo este de acá, se calcula una sola vez, ¿no? Y es 0.5, ¿no? Es decir, es 0.5 de esta cantidad se calcula una vez. Así que lo calculo aquí. Eso lo calculo aquí, ¿no? Y lo llamo R. Y a partir del siguiente hasta el anterior, ¿no? Hasta el anterior, ¿qué voy a hacer? El R, el anterior que yo tenía, voy a sumar el F en A más el primer elemento de la partición más IH. En otras palabras, esta sumatoria. Voy a realizar esta sumatoria, ¿no? Este de aquí. Si voy a evaluar la función XJ, ojo, recordar que aquí XY o XJ es el primero más I veces H, ¿no? De esta forma se obtienen todos los elementos de la partición. Entonces, tendríamos eso ya ahí, ¿no? Ese sería el R y al final obviamente hay que multiplicar por el H. Ese sería el resultado, ¿no? Ya está. Entonces, para nuestra función, a ver, vamos a ejecutar para nuestra función. Esa es la función, ¿no? Vamos a ejecutar aquí F. El a ver, el A es menos 0.75 menos 0.75 o 75, vamos a ponerlo todo, 309. 309 hasta punto 75, 309. ¿Cuántas particiones vamos a dar? Eso ya depende, ya nosotros le damos, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle, por ejemplo, 20, ¿no? 20 y me da el resultado, ¿no? Entonces el área aproximada, ¿no? El área aproximada es 0.97703, ¿no? Siguiente ejercicio, a ver. A ver, por ejemplo, este es, a ver, se requiere desecar, ¿no? Hay un pantano que vamos a intentar desecar, ¿no? Um, y rellenar de una pequeña parte de un pantano, ¿no? Para construcción de un refugio de vida silvestre, ¿no? Entonces acá está el pantano, ¿no? Entonces aquí vamos a rellenar
¿ya? Vamos a rellenar para que aquí construir, ¿no? Un refugio de vida silvestre, ¿no? Entonces, acá están los datos, esto se puede, ¿no? Obtener. Profundidad del pantano es esto de aquí, ¿no? Y acá están las medidas que nos dan, ¿no? Entonces, me piden utilizar regla del trapecio con N6 para aproximar el área de superficie del pantano. Superficie del pantano. A ver, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? A ver, planteamos, a ver, entonces aquí identifiquemos, a ver, aquí. Entonces la estrategia podría ser lo siguiente, ¿no? Que aquí hacemos nuestro eje X en este sentido, y este va a ser la partición, ¿no? Y este van a ser los valores de la función, ¿no? Entonces, N6 significaría, ¿no? Aquí 0, 0, 6, 12, ¿no? 18, 36, ¿no? En otras palabras, aquí los valores, vamos a tener aquí lo siguiente. ¿Cuáles van a ser los pares ordenados? En otras palabras, acá van a estar 0, 3. Ese es el primer dato, 0,3. El otro dato sería 6,9. El otro sería 12,12. El otro sería 18, 18,16. Y así continuamos, ¿no? Así continuamos teniendo los datos. Entonces, ¿de dónde hay que, el último, cuál sería? 36, ¿no? 44, ¿no? Esa sería la información. Entonces, para resolver ese ejercicio, hay que integrar desde 0 hasta 36, ¿no? Bueno, voy a poner, representar tan solo la función ahí. Entonces, ¿con qué lo aproximamos? Si vamos a aproximar con trapecio, acá calculamos a ver, si aproximamos con trapecio, sería, ¿no? 36 menos 0 sobre, es decir, el H, ¿cuánto vale? A ver, vamos a hacer cálculos aquí. El H es B menos A, acá, 36 menos 0 entre N. A mí me piden con 6, ¿no? Con 6. Entonces aquí va a quedar 36 entre 6. Ya está. Entonces aquí es H medios, ¿no? Entonces entonces tendríamos aquí 36 entre 6, 6, ¿no? Entonces tendríamos 6 entre el 2. Multiplica a los valores en los extremos sin el, sin el valor, ¿no? Entonces el valor es en el extremo, el 3
y el 44 solitos acá. Entonces acá sería 3 más 44, ¿no? Más, y los del medio por 2, es decir, multiplicamos por 2 a lo que están en medio. ¿Cuáles están en medio? 9, 12, 16. A ver, el siguiente. 9, 12, 16, 23. Acá 23. El otro 37. Acá 37. Eso sería, ¿no? Eso sería. ¿Cuánto nos sale? A ver, hay que evaluar eso. A ver, 6, acá sería 3. Bueno, a ver, evaluamos ahí. 3 veces, o 3 por, acá, 3 más 44, 3 más 44, más 2 veces, ¿no? Acá 2 veces, 9, 12. 9, 12, 16, 23, 16, 23, 37, 37. Ahí está. Y nos sale que es 723, ¿no? Entonces acá, 723. Ahí está. Entonces, ese sería el área, ¿no? El área de la superficie del pantano. Es decir, esta área es lo que hay que... del pantano, ¿no? Entonces, ese sería. Pero nos piden otra vez, aproximadamente cuántos metros cúbicos de tierra se necesita para rellenar el pantano, ¿no? Entonces, como aquí dato es aproximado, ¿no? Entonces, aquí como dato me dan la profundidad, ¿no? La profundidad 2,46. Entonces, esta sería la parte A. Parte B, entonces el volumen aproximado sería el área, ¿no? Que sería 723 por 2,46 o 2,46. Entonces aquí multiplicamos el ANS por 2,46. 1700, ¿no? 1778 acá, entonces 1778,6 metros cúbicos. Metros cúbicos. Y este obviamente es metros cuadrados, ¿no? Metros cuadrados, ¿no? Eso sería respondiendo aquí, ¿no?